العفرة قاعدين عاملة ازاي؟ ¿Y si lo que acaba de ocurrir en Jerusalén no fuera solo un fenómeno natural, sino una señal que el mundo llevaba siglos esperando? En cuestión de horas, el cielo sobre una de las ciudades más sagradas de la tierra cambió de una forma que nadie podía explicar. Nubes oscuras cubrieron las colinas, vientos violentos arrancaron árboles, granizo cayó con fuerza sobre las calles antiguas y el agua inundó la ciudad en minutos. Luego ocurrió algo aún más extraño, nieve cayendo donde antes caía lluvia, y finalmente, la tierra misma comenzó a temblar. Personas de todo el mundo empezaron a hacerse la misma pregunta: ¿es solo clima extremo? ¿O algo más está ocurriendo en Jerusalén? En este estudio vamos a analizar qué pasó realmente, qué dicen los testigos, y por qué muchos están relacionando estos eventos con antiguas profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Pero antes de continuar, apóyanos con un like y suscríbete al canal para no perderte los próximos estudios bíblicos que estamos preparando. Y escribe en los comentarios, ¿crees que esto puede ser una señal de Dios? Porque lo que descubrirás hoy podría cambiar la manera en que miras lo que está pasando en Jerusalén. Todo comenzó de forma aparentemente normal. En Jerusalén, el cielo cambia con frecuencia, especialmente en las épocas de transición entre estaciones. Las nubes que se forman sobre las colinas que rodean la ciudad pueden traer lluvias rápidas e intensas que llegan y se van en cuestión de horas. Los residentes están acostumbrados. La mayoría ni siquiera levanta la vista cuando el cielo empieza a oscurecerse por el oeste. Pero ese día fue diferente desde el primer momento. El cambio no llegó gradualmente como suele ocurrir. Llegó de golpe. Durante la tarde, el cielo sobre la ciudad empezó a transformarse de una manera que resultaba difícil de ignorar. La luz del sol que minutos antes bañaba las calles estrechas y los edificios de piedra caliza comenzó a retirarse, como si algo la estuviera apagando desde arriba. Las nubes que aparecieron no eran esas nubes ligeras y blancas que normalmente flotan sobre el Mediterráneo oriental. Eran masas negras y densas, enormes como montañas invertidas, que avanzaban desde el horizonte con una velocidad inusual. En cuestión de minutos, cubrieron la mayor parte del cielo. La tarde se convirtió en algo parecido a la noche, pero con una textura diferente. Más pesada. Más eléctrica. Las personas que estaban en la calle empezaron a detenerse. Algunos miraban hacia arriba sin decir nada, tratando de leer lo que el cielo intentaba comunicar. Otros sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar antes de que pasara algo concreto, como si instintivamente supieran que ese cielo merecía ser documentado. En uno de los vídeos que luego se volvió viral, una voz dice en medio de la oscuridad creciente: «Se está poniendo oscuro demasiado rápido». Y tenían razón. No fue la oscuridad gradual de un atardecer ni la penumbra anticipada de una tormenta que se prepara con tiempo. Fue una transición abrupta, casi instantánea, como si alguien hubiera corrido una cortina enorme sobre la ciudad. Luego llegó el viento. Al principio fue solo una brisa más fuerte de lo normal, el tipo de viento que agita las ramas y levanta el polvo de las veredas. Pero en pocos minutos la intensidad aumentó de manera alarmante. El aire se volvió agresivo, empujando contra las puertas y ventanas, doblando los árboles con fuerza, arrancando hojas y haciendo volar papeles y basura por las calles. Los toldos de los negocios y los puestos del mercado comenzaron a sacudirse violentamente. Las señales de tráfico vibraban con un zumbido metálico. El sonido del viento rugiendo entre los edificios de piedra viejos creó una especie de lamento constante que se mezclaba con el estruendo de cosas golpeando contra las paredes. En los barrios residenciales, los vecinos corrían a cerrar las persianas y asegurar lo que pudieran antes de que el viento lo tirara todo. Macetas rodaron por los balcones. Sillas plásticas salieron volando de terrazas. En algunos lugares, ramas gruesas se partieron bajo la presión del viento y cayeron sobre los autos estacionados con un golpe sordo, que se podía escuchar desde lejos. Quienes estaban en la calle buscaban refugio en portales y entradas de edificios, agachando la cabeza, esperando que pasara lo peor. Los expertos en meteorología explicaron más tarde que este tipo de tormenta es posible en la región cuando grandes sistemas climáticos cruzan el Mediterráneo oriental. La diferencia de presión entre el aire caliente y seco del desierto y el aire frío y húmedo que llega del mar puede crear condiciones extremadamente inestables en muy poco tiempo. En esta parte del mundo,
ese tipo de fenómenos no son completamente desconocidos. Pero lo que hizo que esta tormenta fuera diferente de otras fue la rapidez con la que se intensificó y la cantidad de fenómenos distintos que trajo consigo en un lapso muy corto. Como si el sistema meteorológico hubiera querido mostrar todo su repertorio en una sola noche. Algunos expertos mencionaron también otro factor que podría haber influido en la inestabilidad atmosférica de esa zona. En los días previos, la actividad militar en la región había sido intensa. Interceptaciones de misiles, explosiones, movimiento de vehículos pesados y el calor generado por todo ese conflicto pueden introducir partículas, humo y calor en la atmósfera de una manera que, aunque no crea tormentas por sí sola, sí puede contribuir a hacer que los sistemas climáticos ya en formación se vuelvan más inestables y erráticos. La relación entre conflicto y clima en zonas de guerra es un campo de estudio relativamente nuevo, pero las evidencias que se van acumulando sugieren que las zonas de combate activo pueden afectar el comportamiento de las tormentas a nivel local. Sin embargo, determinar con exactitud en qué medida influyó este factor en lo que ocurrió esa noche en Jerusalén es difícil de precisar. Lo que sí era evidente para todos los que estaban en la ciudad era que algo fuera de lo ordinario estaba desarrollándose sobre sus cabezas. El cielo oscuro, el viento rugiente, la rapidez con la que todo cambió, todo eso creó una sensación colectiva de que la naturaleza había decidido, por alguna razón, prestarle una atención especial a Jerusalén esa noche. Y lo que vino a continuación haría que esa sensación se intensificara de maneras que nadie habría podido anticipar. Justo cuando el cielo sobre Jerusalén alcanzó su punto de mayor oscuridad y el viento parecía haberse instalado para quedarse, algo completamente inesperado apareció entre las nubes. Al principio, la mayoría de la gente asumió que era un relámpago normal. Las tormentas en esta región producen descargas eléctricas con frecuencia, y los destellos brillantes entre nubes son parte del espectáculo habitual de cualquier tormenta fuerte. Pero este destello no se comportó como un relámpago. En lugar de aparecer como una línea recta y veloz que ilumina el cielo por una fracción de segundo antes de desaparecer, la luz se concentró en una forma definida. Una esfera luminosa, compacta, con un brillo intenso de color blanco con matices anaranjados, que flotó dentro de las nubes durante varios segundos seguidos. No cayó. No se expandió. No se dispersó. Simplemente estuvo ahí, moviéndose lentamente a través de la masa de nubes oscuras como si tuviera dirección propia, como si navegara en lugar de simplemente existir. Varios testigos que estaban en la calle en ese momento dijeron después que pensaron que sus ojos les estaban jugando una mala pasada. El cansancio, el miedo, la tensión del momento pueden distorsionar la percepción. Pero había demasiadas personas mirando el mismo cielo desde ángulos diferentes, y todas describían lo mismo. Una bola de luz que no actuaba como debería actuar la luz durante una tormenta. Se desplazaba entre las nubes con una suavidad que contrastaba enormemente con la violencia del viento y la lluvia que ya había empezado a caer. Aparecía, se debilitaba por un momento, y luego volvía a brillar, como si pulsara al ritmo de algo invisible. En los vídeos que se capturaron esa noche desde múltiples ángulos de la ciudad, la esfera es claramente visible. No se trata de un artefacto de la cámara ni de una distorsión de la lente. La forma es demasiado consistente entre diferentes grabaciones para ser explicada por errores técnicos. Los expertos que analizaron el material más tarde ofrecieron diferentes hipótesis: plasma atmosférico, un fenómeno conocido como rayo globular, o incluso luz atrapada en bolsas de gas producidas por las condiciones de la tormenta. Ninguna explicación logró convencer a todos por completo. Pero mientras la esfera luminosa flotaba en las nubes, el cielo sobre Jerusalén se llenó de otro tipo de luces que nadie podía confundir con fenómenos naturales. En el horizonte, líneas delgadas de fuego comenzaron a trazar arcos a través de la oscuridad. Misiles interceptores disparados desde sistemas de defensa aérea subían velozmente hacia el cielo, dejando estelas blancas de humo que se retorcían en el viento. Al mismo tiempo, desde la dirección opuesta, otros proyectiles cruzaban el espacio aéreo en sentido contrario. Los destellos de las interceptaciones iluminaban las nubes desde adentro con explosiones cortas pero intensas, creando una luz estroboscópica macabra que se mezclaba con los relámpagos naturales de la tormenta. Para quienes observaban desde terrazas y azoteas de la ciudad, la escena era absolutamente surrealista. La esfera de luz flotaba en silencio entre las nubes mientras misiles dibujaban cruces de fuego en el cielo y,
Los relámpagos de la tormenta llenaban los espacios entre todos esos destellos con su propia y salvaje energía. Era como si el cielo sobre Jerusalén se hubiera convertido en un lienzo donde la naturaleza y el conflicto humano estaban pintando algo juntos, una imagen que nadie en la ciudad estaba preparado para ver. En segundos, los vídeos de esa escena empezaron a circular en redes sociales. Los clips mostraban el mismo cielo desde diferentes ángulos, la esfera luminosa, las estelas de los misiles, los relámpagos. Los comentarios llegaron en decenas de idiomas. Personas que no tenían ninguna conexión con Jerusalén miraban esas imágenes una y otra vez, tratando de procesar lo que estaban viendo. Para muchos observadores, el cielo sobre la ciudad parecía reflejar en ese momento todo lo que estaba pasando abajo, la tensión, la incertidumbre, la mezcla de lo natural y lo fabricado por el hombre, todo convergiendo en un mismo instante sobre uno de los lugares más cargados de significado espiritual en la historia humana. Mientras tanto, en las calles, la lluvia había empezado a caer con toda su intensidad. Las primeras gotas habían llegado de manera lateral, empujadas por el viento, golpeando las caras de quienes todavía estaban afuera como pequeñas agujas de agua fría. Pero en cuestión de minutos, el cielo se abrió completamente. La lluvia pasó de ser intensa a ser torrencial. El agua caía con tanta fuerza que el ruido sobre los techos de metal y las terrazas de piedra era ensordecedor. Las calles se llenaron de agua que corría en todas direcciones buscando salida, pero los desagües de la ciudad no estaban preparados para un volumen así. Al principio, el agua solo mojaba la superficie de las calles, creando charcos que reflejaban las luces de los autos y los negocios. Pero en pocos minutos los charcos se conectaron entre sí y el agua empezó a fluir. Las calles con inclinación se convirtieron en pequeños ríos de agua turbia que arrastraba hojas, basura, ramas y todo lo que encontraba en su camino. Los conductores que todavía circulaban frenaban para evitar los peores charcos, y muchos optaron por detener sus autos completamente y esperar dentro. Las personas que caminaban corrían hacia los umbrales de las tiendas y los edificios, apiñándose bajo los arcos y los balcones que ofrecían algo de protección. Pero la lluvia no aminoró. Siguió cayendo con la misma fuerza durante horas. El agua que corría por las calles fue subiendo de nivel gradualmente hasta que comenzó a meterse en los locales comerciales de planta baja y en las casas más bajas de algunos barrios. Las puertas cedían bajo la presión del agua. Pequeñas ventanas se agrietaban. Las familias que vivían en pisos bajos tuvieron que moverse rápidamente a los pisos superiores. Algunas subieron al techo. Desde arriba miraban cómo el agua seguía subiendo debajo de ellas, cubriendo los autos estacionados hasta dejar solo los techos visibles, convirtiendo calles familiares en canales de agua fangosa que fluía con una fuerza sorprendente. Las sirenas de emergencia empezaron a escucharse por toda la ciudad. Equipos de rescate se movilizaron hacia las zonas más afectadas. Llegaron camiones, sogas y equipos de salvamento. Algunos equipos usaron botes pequeños para llegar a las personas atrapadas, pero la corriente hacía difícil maniobrar en los espacios angostos entre los edificios. Debajo del agua turbia se escondían peligros invisibles, ramas caídas, señales arrancadas, escombros de diferentes tipos. Los rescatistas lanzaban sogas hacia personas que esperaban en balcones o se aferraban a rejas mientras el agua seguía fluyendo a su alrededor con fuerza. Helicópteros llegaron a surcar el cielo oscuro de la ciudad, sus luces de búsqueda iluminando escenas que parecían de película, familias en techos, calles completamente inundadas, el reflejo del cielo tormentoso en el agua que había reemplazado las carreteras. Cuando la lluvia llevaba horas cayendo sobre Jerusalén y la ciudad trataba de sobrellevar las inundaciones en sus calles más bajas, el cielo preparaba algo diferente. Algo que pocas personas en la región habían visto antes con tanta intensidad. En las capas altas de las nubes de tormenta, el aire frío y el aire caliente seguían chocando con violencia. Las columnas de aire húmedo y cálido que ascendían desde el suelo encontraban capas de aire gélido en las alturas. Y ese encuentro creaba las condiciones perfectas para producir granizo. Las primeras piedras cayeron casi en silencio, pequeños trozos de hielo que llegaron mezclados con la lluvia, rebotando suavemente sobre los techos y las veredas. La gente que los vio al principio pensó que era algo pasajero, una racha breve que duraría un minuto y luego desaparecería. Estaban equivocados. El granizo se intensificó rápidamente. Lo que empezó como pequeñas bolas de hielo del tamaño de un guisante se transformó en proyectiles del tamaño de una
pelota de golf, y algunos incluso mayores. El sonido cambió por completo. Ya no era el suave repiqueteo del principio. Ahora era un golpeteo violento y constante sobre cada superficie, como si alguien estuviera lanzando piedras desde el cielo en todas direcciones al mismo tiempo. Los techos de metal vibraban con cada impacto. Las ventanas temblaban. Los parabrisas de los autos comenzaron a fisurarse bajo la presión repetida de los golpes. Las calles que momentos antes estaban llenas de agua turbia ahora se llenaban también de hielo. El granizo acumulado formó una capa blanca sobre las veredas y los techos, transformando la ciudad oscura y lluviosa en algo que parecía más un paisaje invernal que una tormenta subtropical. Los conductores que todavía intentaban circular se detuvieron completamente. La visibilidad era mínima y las calles se habían vuelto resbaladizas con una combinación de agua y hielo que hacía casi imposible mantener el control de los vehículos. Muchos dejaron sus autos abandonados al costado de la calle y buscaron refugio como pudieron. Las personas que estaban caminando cuando empezó el granizo grande no tuvieron tiempo de reaccionar con calma. Corrieron hacia donde podían, puertas de negocios, entradas de edificios, portones, cualquier cosa que ofreciera protección contra los trozos de hielo que caían con velocidad y fuerza suficiente para causar daño. Algunos levantaron las manos sobre la cabeza para protegerse. Otros usaron bolsas o carteras como escudo. Los comerciantes que todavía tenían mercancía afuera trataban de salvar lo que podían antes de que el hielo destruyera todo. Las frutas, las telas y los utensilios expuestos en los puestos callejeros quedaron aplastados y enterrados bajo el granizo en cuestión de minutos. En algunos barrios, la capa de granizo sobre los techos acumuló tanto peso en tan poco tiempo que varias estructuras antiguas empezaron a crujir. Tejas de barro y pizarra que habían sobrevivido durante décadas cedieron bajo los impactos repetidos. En algunos casos, el granizo rompió claraboyas de vidrio, abriendo agujeros en los techos de casas y edificios por donde entraban el hielo y la lluvia juntos. Las familias que estaban adentro miraban horrorizadas como el agua y las piedras de hielo caían sobre sus muebles y pertenencias. Los animales también reaccionaron al caos. Los perros y gatos callejeros que normalmente deambulaban por las calles se habían refugiado donde podían. Los pájaros que solían posarse en las cornisas y los tejados desaparecieron. Las palomas que habitualmente llenaban las plazas históricas de Jerusalén se habían ido antes de que empezara el granizo, como si hubieran recibido una advertencia que los humanos no pudieron escuchar a tiempo. El granizo siguió cayendo durante un tiempo que pareció mucho más largo de lo que era. Cuando finalmente amainó, las calles tenían una apariencia completamente transformada. El hielo cubría todo con una capa irregular de blanco. Los desagües, ya sobrecargados por las horas de lluvia, ahora también tenían que lidiar con el granizo derritiéndose. El agua volvía a fluir, pero esta vez de color más claro, mezclada con el hielo que se deshacía lentamente sobre los adoquines y el asfalto. Pero la tormenta no había terminado de mostrar su poder. Mientras la gente intentaba evaluar el daño del granizo, en lo alto de las nubes algo nuevo estaba formándose. Las condiciones atmosféricas que habían producido el granizo seguían siendo extremadamente inestables. El aire dentro de las nubes de tormenta giraba con intensidad. Las corrientes ascendentes y descendentes se mezclaban con una violencia creciente. En cierto punto, algo que los meteorólogos llaman supercélula comenzó a organizarse dentro del sistema de nubes sobre la ciudad. Desde abajo, la señal fue visible para quienes miraban hacia arriba con atención. Parte de la base de las nubes empezó a rotar lentamente. Al principio era difícil de notar. Un movimiento casi imperceptible, una ligera torsión en la base del sistema de nubes que podría haberse confundido con el simple movimiento del viento. Pero segundos después, la rotación se aceleró. La base de las nubes comenzó a descender en forma de embudo. Lentamente al principio, con una gracia casi antinatural, luego con rapidez creciente, el cono de viento en rotación se extendió hacia abajo, alejándose de las nubes, estirándose hacia la tierra. Cuando el extremo del embudo tocó el suelo, la tromba tomó su forma definitiva. El sonido fue lo primero que describieron los testigos, un rugido profundo y constante, como el de un tren de carga que se aproximara a toda velocidad, pero que no pasaba sino que permanecía. La tromba avanzó sobre terrenos abiertos primero, levantando polvo, escombros, ramas, cualquier cosa que no estuviera firmemente anclada al suelo.
Los árboles que la lluvia y el viento ya habían doblado fueron arrancados de raíz cuando la tromba pasó sobre ellos. Sus raíces quedaron expuestas hacia el cielo mientras los troncos salían volando. Las estructuras pequeñas no tuvieron ninguna posibilidad. Cobertizos, kioscos, garajes improvisados fueron destruidos en segundos. Las chapas metálicas de los techos salieron despedidas como hojas de papel, girando en el aire antes de caer a distancias sorprendentes. La fuerza de rotación de la tromba era visible en el patrón de destrucción que dejaba. Todo lo que estaba en su camino quedaba retorcido o directamente pulverizado. Los que lograron ver la tromba desde cierta distancia quedaron paralizados por la imagen. La columna oscura de viento en rotación bajando desde las nubes negras, con relámpagos iluminando el sistema de vez en cuando, creaba una escena que pertenecía más al cine que a la realidad cotidiana de Jerusalén. Quienes pudieron filmarla desde lejos lo hicieron. Quienes estuvieron demasiado cerca solo pensaron en ponerse a salvo. Los equipos de emergencia que ya estaban desplegados por la ciudad respondiendo a las inundaciones ahora tenían que agregar la tromba a la lista de amenazas activas. Por los altavoces y las radios locales se daban instrucciones urgentes: alejarse de ventanas, refugiarse en habitaciones interiores, bajar a sótanos si era posible. En una ciudad donde los sótanos no son parte de todas las construcciones, eso no siempre era una opción. Muchas personas simplemente se pusieron a cubierto en el punto más sólido de sus casas y esperaron, escuchando el rugido que se acercaba o se alejaba, sin saber con certeza qué camino seguiría la tromba. La tormenta giratoria no penetró profundamente en el área más densamente poblada del centro histórico de Jerusalén. Se mantuvo mayormente sobre terrenos más abiertos y áreas periféricas, aunque el daño que dejó allí fue considerable. Cuando se disipó, lo hizo de la misma manera en que había llegado, con una rapidez que resultaba casi desconcertante, como si alguien hubiera apagado el interruptor. El embudo se retrajo hacia las nubes, el rugido se fue apagando gradualmente, y lo que quedó fue el silencio relativo de la lluvia ordinaria, que de repente parecía benigna comparada con lo que acababa de ocurrir. Si quedaba alguna duda de que esa tormenta era diferente a cualquier otra que Jerusalén hubiera visto en años recientes, lo que ocurrió a continuación la disipó completamente. Mientras las partes más bajas de la ciudad todavía lidiaban con las inundaciones y los daños del granizo, el sistema de nubes siguió avanzando hacia las colinas más elevadas que rodean Jerusalén. Y allí, en las zonas de mayor altitud donde las temperaturas ya eran más bajas antes de que llegara la tormenta, algo inesperado comenzó a ocurrir en el aire. La lluvia que seguía cayendo sobre las colinas más altas empezó a cambiar de consistencia. Las gotas se hicieron más lentas, más gruesas, más blancas. Y entonces llegaron los primeros copos de nieve. Flotaban hacia abajo con una ligereza que contrastaba completamente con la violencia del granizo que había precedido su llegada. Los residentes de los barrios más altos de Jerusalén miraron por sus ventanas y vieron algo que rara vez se ve en esta ciudad: la nieve cayendo sobre calles de piedra caliza, sobre techos de terracota, sobre los pinos y los cipreses que puntúan el paisaje de las colinas de Judea. Al principio los copos eran escasos y pequeños, los que llegaban y se derretían al tocar el suelo caliente y mojado. Pero el suelo se había enfriado considerablemente durante las horas de lluvia, y a medida que la temperatura siguió descendiendo con la llegada del sistema de nubes más frío, la nieve empezó a acumularse. Primero en los bordes de las veredas, luego sobre los capós de los autos, después sobre las terrazas y los tejados. En menos de media hora, algunas zonas de las colinas alrededor de Jerusalén presentaban una capa blanca que transformaba completamente la apariencia del paisaje. La situación era difícil de comprender para quienes la observaban desde diferentes partes de la ciudad. Hacia abajo, en los barrios más bajos, todavía había calles con agua corriendo y los equipos de rescate seguían trabajando bajo la lluvia. Pero hacia arriba, en las colinas, la misma tormenta estaba convirtiendo el mundo en blanco. Era como si el sistema climático hubiera decidido presentar dos caras completamente distintas al mismo tiempo, dependiendo de dónde estuvieras parado en la ciudad. Los conductores que intentaban moverse por las carreteras de las colinas se encontraron de repente con un problema diferente al de las inundaciones. Las calles mojadas se habían vuelto heladas. La nieve acumulada reducía la visibilidad a metros. Los neumáticos perdían tracción en las curvas. Varios autos quedaron inmóviles en las pendientes, incapaces de avanzar o retroceder sin el riesgo de deslizarse. Las autoridades comenzaron a cerrar algunas rutas.
Los vecinos salieron con palas improvisadas para despejar las entradas de sus casas. Los niños que vivían en esas zonas elevadas experimentaron algo que para muchos era completamente nuevo. Jerusalén no tiene nieve todos los años, y cuando la hay, normalmente es en cantidad mucho menor que la que esa tormenta produjo esa noche. Algunos niños salieron corriendo de sus casas para tocar la nieve, sorprendidos y emocionados, antes de que sus padres los llamaran de vuelta adentro por el frío. Los vídeos que mostraban copos de nieve cayendo sobre los antiguos muros de piedra de Jerusalén se convirtieron rápidamente en algunos de los más compartidos de toda la noche, porque la imagen era genuinamente hermosa y absolutamente inesperada. Pero mientras la nieve transformaba las colinas en algo que parecía sacado de una postal navideña fuera de lugar y de temporada, en las partes bajas de la ciudad el drama no había terminado. La gente que llevaba horas enfrentando el agua, el granizo y el viento estaba agotada. Los equipos de emergencia trabajaban sin pausa. Los hospitales habían recibido a personas con cortes provocados por el granizo, traumatismos de caídas en calles inundadas y cuadros de hipotermia. Los servicios eléctricos habían fallado en varios sectores. Algunas personas todavía esperaban rescate en sus techos. Y fue en ese momento de relativo agotamiento colectivo, cuando la gente pensaba que la tormenta había dado todo lo que podía dar y que lo peor había pasado, que la tierra misma se unió al caos. El primer signo fue una vibración casi imperceptible. La clase de movimiento que en un primer momento uno atribuye a un camión pesado pasando cerca, o a algún equipo de construcción trabajando en la cuadra de al lado. Una sensación de que el suelo tiene vida propia por un instante breve. Muchas personas en ese momento estaban tan concentradas en el caos de la tormenta que apenas lo registraron conscientemente, pero el movimiento no pasó. Creció. En cuestión de segundos, lo que había empezado como una vibración suave se convirtió en un temblor real. Las paredes de los edificios crujieron. Los marcos de las ventanas vibraron. Los objetos en los estantes se movieron y algunos cayeron al suelo. Las lámparas colgantes oscilaron. Las puertas que estaban mal cerradas se abrieron solas. El suelo bajo los pies de quienes estaban de pie se sentía de repente inestable, como si la solidez que uno da por sentada debajo de uno mismo fuera una ilusión que acababa de deshacerse. El miedo que se apoderó de la gente en ese momento fue diferente al que había producido la tormenta. La lluvia, el viento, el granizo, todos esos fenómenos vienen del cielo. Uno puede buscar refugio bajo un techo. Pero el terremoto viene de abajo. Viene del mismo suelo sobre el que uno se para. No hay a dónde ir cuando la tierra misma decide moverse. Las personas que estaban dentro de sus casas corrieron hacia las puertas o hacia debajo de los marcos estructurales, como dictan los protocolos de seguridad. Quienes estaban en pisos altos sintieron el bamboleo amplificado por la altura. Quienes estaban en planta baja oyeron el sonido profundo del movimiento de la tierra, un sonido que no se parece a ningún otro, una especie de gruñido geológico que parece venir de todas partes al mismo tiempo. En el exterior, las grietas pequeñas aparecieron en algunas paredes. Pedazos de yeso cayeron de cornisas. Algunas aceras mostraron fracturas delgadas como líneas trazadas por un lápiz invisible a través del pavimento. El sismo duró apenas unos segundos. Pero para quienes lo experimentaron después de todo lo que ya habían vivido esa noche, esos segundos se sintieron eternos. Cuando el suelo recuperó su quietud habitual, el silencio que siguió fue casi irreal. La lluvia seguía cayendo. El viento todavía soplaba. Pero por un momento, nadie hablaba. La gente se quedó donde estaba, mirando las paredes, mirando el suelo, esperando que no hubiera un segundo temblor. Luego empezaron a escucharse las voces, primero en susurros, luego más fuertes, a medida que las personas buscaban a sus familiares y vecinos para asegurarse de que todos estuvieran bien. Para muchos residentes de Jerusalén, ese momento fue el punto de quiebre emocional de toda la noche. Habían sobrevivido la tormenta, las inundaciones, el granizo, la tromba. Y ahora también el terremoto. La acumulación de fenómenos en tan pocas horas resultaba difícil de procesar. Jerusalén es una ciudad que ha sobrevivido guerras, conquistas, destrucciones y reconstrucciones a lo largo de miles de años de historia. Pero pocas veces en la memoria reciente había experimentado tantas formas distintas de peligro en una sola noche. Hay lugares en el mundo que acumulan sobre sí una carga de historia y significado que hace que cualquier evento, por ordinario que sea,
adquiera un peso diferente. El muro occidental de Jerusalén, conocido también como el Muro de las Lamentaciones, es uno de esos lugares. Para millones de personas de fe judía alrededor del mundo, ese conjunto de bloques de piedra caliza de 2000 años de antigüedad representa el último vestigio visible del complejo del Segundo Templo. Es el punto más sagrado accesible del judaísmo. Cada día, miles de personas se acercan a tocar sus piedras, a presionar papelitos escritos con oraciones en sus grietas, a cerrar los ojos y susurrar palabras que no han cambiado en generaciones. La noche en que todo ocurrió, el muro occidental estaba iluminado como siempre con los reflectores potentes que lo bañan de luz amarilla, después del anochecer. La explanada delante de él estaba transitada, aunque no tan llena como en otras noches. El ambiente era el habitual, grupos de personas rezando, visitantes que observaban en silencio, guardias de seguridad en sus puestos, el murmullo constante de las plegarias mezclándose con el sonido de los pasos sobre las piedras planas del suelo. Y entonces algo cambió en el cielo sobre la explanada. Al principio, nadie lo vio porque nadie estaba mirando hacia arriba. La gente estaba concentrada en sus oraciones, en el muro, en los pensamientos que cada uno llevaba consigo a ese lugar. Pero luego alguien lo notó y lo señaló. Un movimiento en el aire. Una vibración oscura sobre las luces de los reflectores. Y en segundos, lo que parecía un pequeño punto de movimiento se reveló como algo mucho mayor, una nube viva de langostas que llegaba desde algún lugar en la oscuridad y descendía sobre la explanada iluminada. No eran unos pocos insectos. Eran miles. Decenas de miles. La clase de enjambre que en la antigüedad representaba uno de los temores más grandes de cualquier comunidad agrícola, porque las langostas no pasan por un lugar, lo consumen. Volaban en patrones que parecían caóticos pero que mostraban una coordinación extraña, como si el enjambre tuviera una voluntad única a pesar de estar compuesto por millones de individuos distintos. Las langostas giraban alrededor de las luces potentes de los reflectores, atraídas por el calor y la luminosidad, formando espirales densas y cambiantes que alternaban entre la oscuridad del cielo nocturno y el brillo de la iluminación artificial. Algunas descendían hasta las piedras de la explanada. Se posaban brevemente sobre el suelo de piedra caliza, sobre los bancos, sobre los bordillos, antes de volver a levantarse y unirse al remolino aéreo. Otras llegaban hasta el muro mismo, posándose por un instante sobre los bloques de piedra que durante siglos habían absorbido las oraciones y las lágrimas de innumerables peregrinos. La imagen de las langostas sobre el muro fue lo que más impactó a quienes estaban presentes. No era una escena neutral. Tenía el peso de la memoria histórica. Las personas que rezaban se detuvieron. Algunos miraban hacia arriba con expresión de incredulidad. Otros se alejaron de las áreas donde las langostas descendían al suelo. Nadie gritó ni corrió, pero el movimiento habitual y rítmico de la explanada se interrumpió. Los teléfonos aparecieron. Las cámaras empezaron a capturar el enjambre desde todos los ángulos posibles, planos generales que mostraban la nube de insectos sobre la totalidad de la explanada, planos cercanos que mostraban individual a los insectos sobre las piedras, vídeos lentos que capturaban el aleteo constante y el movimiento denso del enjambre contra el cielo negro de la noche. En cuestión de horas, esas imágenes llegaron a todas partes. No había forma de ver esas imágenes sin preguntarse por su significado. Las langostas sobre el muro occidental de Jerusalén no son una imagen cualquiera. En la tradición bíblica, las plagas de langostas son símbolo de consecuencias, de advertencias, de momentos en que el orden natural del mundo parece estar señalando algo. El libro del Éxodo describe cómo un enjambre oscureció el cielo sobre Egipto hasta que la tierra misma quedó negra. El libro de Joel habla de langostas como ejércitos que consumen todo a su paso. Esas referencias no estaban ausentes en los comentarios de las redes sociales. Aparecieron en miles de lenguas, escritas por personas de tradiciones religiosas muy diferentes, todas llegando a la misma imagen. El enjambre sobre el muro occidental no causó daños materiales. Los insectos vinieron y en cierto punto se fueron, llevados por el mismo viento que los había traído. Pero su presencia dejó algo que no desaparece tan fácilmente. La pregunta de qué significa cuando algo así ocurre precisamente en ese lugar, en ese momento, después de todo lo que ya había ocurrido esa noche. Pocas horas después del enjambre, la explanada frente al muro occidental experimentó otro fenómeno que sorprendió incluso a quienes ya habían visto el enjambre de langostas. El cielo,
que había estado relativamente quieto sobre esa zona de la ciudad durante la peor parte de la tormenta, volvió a oscurecerse con rapidez. Las nubes que habían descargado su lluvia sobre otras partes de Jerusalén se desplazaron hacia la ciudad vieja, y en minutos empezaron a caer las primeras gotas sobre la explanada. La lluvia era diferente a la del resto de la noche. No fue una tormenta violenta ni un aguacero furioso. Era una lluvia intensa pero constante, la clase que se instala y no muestra señales de querer irse. Cayó sobre el suelo de piedra caliza con un sonido suave y rítmico que llenó el aire de la explanada con una especie de música involuntaria. El agua corrió por la superficie pulida del suelo, siguiendo las leves inclinaciones del terreno, formando arroyuelos delgados que avanzaban hacia los bordes de la plaza. Pronto esas corrientes se unieron entre sí. El agua se acumuló en las zonas más bajas de la explanada, creando charcos que crecían y se conectaban hasta que la mayor parte del suelo frente al muro quedó cubierta por una lámina de agua que reflejaba las luces de los reflectores. El muro mismo quedó rodeado por esta extensión de agua reflectante, creando una imagen que los fotógrafos presentes reconocieron de inmediato como extraordinaria. Los bloques de piedra milenaria reflejados en el agua que los rodeaba, la luz amarilla de los reflectores doblada en las superficies temblorosas. Las personas que rezaban seguían ahí, muchas de ellas bajo la lluvia, moviéndose con más cuidado sobre el suelo resbaladizo, pero sin alejarse del muro. Algunas oraban con la misma intensidad de siempre, aparentemente indiferentes al agua que corría alrededor de sus pies. Otras miraban el reflejo del muro en el agua con una expresión que era difícil de clasificar, no exactamente de miedo, no exactamente de asombro, sino de algo intermedio, de ese estado en que uno siente que está siendo testigo de algo que merece ser recordado. Los vídeos que se subieron esa noche mostrando el muro occidental rodeado de agua se viralizaron casi de inmediato. Personas de todo el mundo que normalmente veían a Jerusalén como un lugar de piedra y polvo, de calor y tierra seca, miraban esas imágenes de agua fluyendo sobre la explanada con una sensación de extrañeza. El lugar que conocían, o creían conocer, se veía diferente esa noche. Más vulnerable, quizás. O simplemente diferente, en una manera que costaba articular con precisión. La lluvia sobre la explanada del muro occidental todavía no había terminado cuando el viento volvió. No con la violencia del principio de la tormenta, sino con esa variedad de viento que viene en ráfagas irregulares, que llega y se va, que en cada llegada parece un poco más fuerte que la anterior. La gente en la explanada lo sentía en la ropa, en el cabello, en los bordes de los libros de oraciones que sostenían entre las manos. Sobre la línea del horizonte que se veía desde la explanada, más allá de los tejados y los muros de la ciudad vieja, se elevaban las estructuras metálicas de varias grúas de construcción. Jerusalén es una ciudad que nunca deja de construirse y reconstruirse. Proyectos de restauración, edificios nuevos en los márgenes de la ciudad histórica, obras de infraestructura. En todos esos frentes hay grúas que se elevan sobre los edificios como vigías metálicos. Son parte del paisaje cotidiano de la ciudad. La gente que pasa junto a ellas todos los días deja de verlas. Pero esa noche, con el viento golpeando en ráfagas y la tormenta todavía activa, esas estructuras se convirtieron en protagonistas de un momento que nadie olvidaría. Desde la explanada, quienes levantaban la vista hacia la línea de techos podían ver cómo una de las grúas más cercanas empezó a moverse de una manera que no era el movimiento normal de una grúa. No era la rotación controlada de la pluma en respuesta al trabajo. Era un balanceo, una inclinación. El tipo de movimiento que solo tiene sentido si algo ha fallado en la estructura que debería mantenerla vertical y estable. El sonido llegó antes de que la imagen terminara de completarse. Un gemido metálico profundo que se extendió sobre los techos, amplificado por el viento. Los que lo escucharon levantaron la vista. Y los que levantaron la vista a tiempo vieron lo que ocurrió después. La grúa cayó. No fue una caída lenta ni gradual. Fue la clase de colapso que sucede en dos fases. Primero una inclinación que parece todavía controlable, en la que por un momento uno piensa que quizás se detiene ahí, y luego la rendición total, cuando el peso enorme de la estructura decide que la física tiene la última palabra. El brazo de la grúa se arqueó hacia abajo y la estructura completa se desplomó más allá de los techos visibles. Desde la explanada, produciendo un impacto sordo y resonante que se sintió en el suelo de la explanada misma. Un rumble que viajó a través de las piedras bajo los pies de las personas que estaban rezando. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. La lluvia seguía cayendo.
El viento seguía soplando. Pero en la explanada, todo movimiento humano se congeló. Luego vinieron las voces. La conmoción, la confusión, el instinto de entender qué había pasado y si había personas en peligro donde la grúa había caído. Los teléfonos volvieron a aparecer. Las llamadas empezaron. Las sirenas de emergencia, que habían sido una presencia constante durante toda la noche en otras partes de la ciudad, ahora se acercaban hacia esa zona. El colapso de la grúa no solo fue un evento físico. Fue un signo. En un lugar donde los símbolos tienen la misma densidad que las piedras, la caída de una grúa de construcción junto al muro occidental, en medio de una noche que ya había traído langostas, lluvia sobre la explanada y una tormenta sin precedentes, tuvo un efecto que ningún comunicado oficial podía medir. La gente que había estado rezando con calma momentos antes ahora miraba hacia donde había caído la grúa con una expresión que mezclaba miedo y perplejidad en partes iguales. Las redes sociales registraron ese cambio en tiempo real. Los posts que antes mostraban el enjambre de langostas y la explanada inundada comenzaron a incluir clips del momento del colapso y de las consecuencias inmediatas. Los comentarios reflejaban la acumulación emocional de la noche, gente que preguntaba si habría víctimas, gente que hacía conexiones entre todos los eventos de la jornada, gente que sencillamente escribía que no podía creer lo que estaba viendo. Mientras las sirenas se acercaban y los equipos de emergencia comenzaban a responder al nuevo incidente, el cielo sobre Jerusalén produjo una última demostración de su poder esa noche. Las nubes que todavía cubrían la ciudad comenzaron a liberar relámpagos. No los relámpagos rápidos y difusos del comienzo de la tormenta, sino descargas claras y definidas que cruzaban el cielo de lado a lado, que iluminaban la ciudad vieja durante un segundo entero antes de apagarse, que venían acompañadas de truenos que rodaban sobre las colinas de la misma manera en que lo hacen en el libro de los Salmos, como una voz que llena el espacio entre la tierra y el cielo. La gente que quedaba en la explanada miraba los relámpagos como si fuera el final de una sinfonía. Después de todo lo que había ocurrido esa noche, los rayos y los truenos no producían el mismo pánico que habrían producido al comienzo. Había algo casi solemne en ellos. Como si el cielo estuviera rubricando con fuego todo lo que había pasado durante las horas anteriores. Los vídeos de los relámpagos sobre la ciudad vieja de Jerusalén, sobre las cúpulas y los minaretes y las torres de la iglesia, sobre los muros milenarios que han visto pasar imperios, se convirtieron en material de meditación para millones de personas en todo el mundo. No porque fueran los relámpagos más grandes ni los más brillantes que nadie hubiera visto jamás, sino porque llegaban cargados de contexto. Cada persona que los miraba sabía lo que había precedido a esa imagen: la tormenta, las inundaciones, el granizo, la tromba, la nieve, el terremoto, el enjambre de langostas, la lluvia sobre el muro, la grúa cayendo. Y ahora los relámpagos sobre Jerusalén, como la firma de una noche que nadie que la vivió o la siguió desde lejos olvidaría fácilmente. Las imágenes comenzaron a circular antes de que la tormenta terminara. Los primeros clips aparecieron en plataformas de vídeo apenas unos minutos después de cada evento, subidos desde teléfonos mojados por personas que grababan con una mano mientras se cubrían con la otra. No había edición, no había contexto, no había narración, solo el sonido del viento o de la lluvia, el temblor de la cámara y en el centro del encuadre, algo que hacía que quien lo veía se detuviera y lo mirara de nuevo. La forma en que una historia se propaga en las redes sociales del siglo XXI tiene una lógica propia. Los primeros vídeos son caóticos, cortos, difíciles de interpretar. Pero a medida que se multiplican los ángulos y los testimonios, la imagen se va completando. Lo que al principio parecía un evento local en una ciudad distante se va convirtiendo gradualmente en algo que el mundo reconoce como propio, como relevante, como algo que merece atención. Y Jerusalén es una ciudad que el mundo nunca ha podido ver con indiferencia. Antes de que amaneciera, los clips de la tormenta de Jerusalén habían sido vistos por decenas de millones de personas en todos los continentes. Los medios internacionales empezaron a cubrir la historia. Las redacciones que normalmente se especializaban en conflicto político y militar de repente se encontraban reproduciendo imágenes de langostas sobre el muro occidental y de agua corriendo sobre la explanada sagrada. Los presentadores de noticias buscaban formas de contextualizar lo que estaban mostrando, pero el contexto resultaba escurridizo. ¿Era meteorología? Sí. Era fenómeno natural, en parte. Pero también era Jerusalén.
Y eso significaba que era imposible separar la historia del peso que esa ciudad carga sobre sí misma. Las comunidades religiosas de todo el mundo reaccionaron con una velocidad y una intensidad que sorprendió, incluso a quienes estaban acostumbrados a monitorear las conversaciones en línea. Los grupos de estudio bíblico en iglesias de América Latina y África subsahariana empezaron a compartirlos. Vídeos con referencias a textos que describían el juicio divino, las señales del tiempo final y los eventos que se suponía precederían a momentos de transformación histórica profunda. Los grupos de estudio del Talmud en comunidades judías de Nueva York y Buenos Aires debatieron el significado de las langostas sobre el muro. Los grupos islámicos circularon imágenes con versículos del Corán sobre las señales que Dios envía a quienes saben leerlas. No todas las reacciones eran de naturaleza religiosa. Científicos y climatólogos compartieron análisis de las imágenes y los datos disponibles, señalando los factores que habían hecho posible que una sola tormenta produjera tantos fenómenos simultáneos en tan poco tiempo. Geólogos discutieron las posibles causas del temblor. Entomólogos explicaron los patrones migratorios de las langostas y las condiciones que pueden producir enjambres masivos. Cada perspectiva agregaba una capa más a la historia, pero ninguna la agotaba por completo. Porque lo que hacía que esta historia fuera diferente a otras historias de fenómenos extremos era la suma de sus partes. Por separado, cada uno de los eventos de esa noche tenía una explicación natural plausible. Una tormenta fuerte. Un granizo de mayor tamaño que el promedio. Una tromba producida por condiciones atmosféricas inestables. Nieve en las zonas más altas de la ciudad. Un sismo menor. Una migración de langostas que llegó en el peor momento. Lluvia sobre la explanada del muro. El colapso de una grúa bajo el viento. Relámpagos sobre la ciudad histórica. Tomados uno por uno, ninguno de esos fenómenos era imposible. Pero ocurriendo todos juntos, en la misma noche, sobre la misma ciudad, creaban una densidad de eventos que resultaba casi imposible de atribuir simplemente a la casualidad. Esa sensación fue lo que impulsó la propagación masiva de la historia. La gente no compartía los vídeos solo por curiosidad. Los compartía porque estaba buscando confirmar o desmentir algo que sentía en el pecho y que no tenía fácil expresión. Una pregunta sobre el significado de la coincidencia. Una pregunta sobre si los grandes eventos de la historia, los momentos que se recuerdan durante generaciones, comienzan siempre con señales que la mayoría de la gente no sabe leer hasta que ya es tarde. Los análisis cuadro por cuadro de ciertos vídeos comenzaron a producir otra categoría de conversación. En al menos 3 grabaciones tomadas desde ángulos diferentes minutos antes del colapso del muro, los observadores más meticulosos señalaban un resplandor. Una iluminación breve, vertical, que no coincidía con el ángulo de los reflectores ni con el momento en que un relámpago hubiera podido producirla. Duraba apenas unos segundos, era pálida y difusa, y luego desaparecía sin dejar rastro. Las autoridades no confirmaron su existencia como fenómeno independiente. Los expertos en análisis de imagen señalaron múltiples explicaciones técnicas posibles: polvo iluminado en el momento preciso, distorsión de la lente, compresión de vídeo. Pero la imagen persistía en la conversación, y ninguna de las explicaciones logró silenciarla del todo. Hubo también testimonios de personas que habían estado en la explanada esa noche y que describían algo que no estaba en los vídeos: un silencio repentino antes de que ocurriera el colapso de una parte del muro. No un silencio absoluto, porque la lluvia seguía cayendo, sino una amortiguación inexplicable de todos los sonidos ambientes, como si el espacio hubiera aspirado hondo y retenido el aire por un momento. Algunos describían que los pájaros que habitualmente circulaban sobre la explanada habían desaparecido segundos antes. Otros decían que habían sentido una sensación de presión atmosférica que era difícil de describir pero fácil de reconocer. El mundo seguía mirando. Y en los espacios entre los datos verificables y los testimonios no comprobables, la pregunta persistía: si alguien hubiera estado prestando suficiente atención, si alguien hubiera tenido los instrumentos correctos en el lugar correcto, si la noche no hubiera sido tan caótica y la documentación no hubiera sido tan fragmentaria, ¿qué más se habría podido ver? ¿Qué más habría quedado registrado? La investigación del colapso parcial del muro occidental comenzó al amanecer. Los ingenieros estructurales que llegaron al lugar encontraron una escena que describieron como consistente con el fallo mecánico producido por el sismo previo. La piedra caliza que compone el muro tiene miles de años y ha sido sometida a estrés sísmico en múltiples ocasiones a lo largo de la historia.
Microfracturas invisibles al ojo humano pueden haberse acumulado durante siglos, y un temblor, aunque sea de escasa magnitud, puede ser el detonante que convierte esas tensiones acumuladas en un desplazamiento real. Los ingenieros hablaban de carga redistributiva, de puntos de presión que habían permanecido estables durante décadas y que esa noche alcanzaron un umbral. Pero la investigación también reveló algo que complicó la explicación estrictamente estructural. Los sensores de monitoreo que la autoridad encargada del sitio mantenía activos bajo la explanada habían registrado dos anomalías en las horas previas al colapso. La primera era la firma del sismo, esperada y comprensible. La segunda era un pulso de frecuencia baja que los técnicos no pudieron atribuir a ninguna fuente conocida. No era el resultado de los misiles interceptados esa noche. No era la resonancia de los truenos. Era una señal diferente, más breve y más compacta, que había aparecido en los registros aproximadamente 90 segundos antes de que comenzara el colapso. Los especialistas en acústica forense que revisaron los datos posteriormente ofrecieron varias hipótesis. Resonancia producida por el viento al pasar sobre ciertas cavidades subterráneas en el área del muro. Interferencia electromagnética relacionada con la actividad eléctrica de la tormenta. O simplemente un artefacto del equipo de medición que durante el caos de la noche no había recibido mantenimiento. Ninguna de esas explicaciones fue definitivamente refutada ni definitivamente confirmada. El pulso permaneció como un dato sin origen, presente en los registros pero sin padre reconocido. La cobertura mediática internacional siguió aumentando durante los días siguientes. Jerusalén, que ya era una de las ciudades más fotografiadas y filmadas del mundo debido a su importancia política y religiosa, se convirtió temporalmente en el único lugar que importaba. Los corresponsales que normalmente cubrían el conflicto en la región comenzaron a reportar también sobre la tormenta y sus efectos. Las imágenes del daño en el muro se colocaron junto a las imágenes de los misiles interceptados la misma noche, creando yuxtaposiciones que generaban sus propias preguntas sobre el estado del mundo y sobre lo que significa que una ciudad sagrada sea al mismo tiempo un campo de batalla y un punto de convergencia de fenómenos naturales extremos. Los líderes religiosos de múltiples tradiciones emitieron declaraciones en los días siguientes. El Vaticano llamó a la oración por Jerusalén. El Gran Rabinato de Israel convocó ceremonias especiales. Líderes islámicos de la región pidieron calma y reflexión. Pastores y predicadores en iglesias de todos los tamaños, desde mega iglesias con miles de fieles hasta comunidades pequeñas en pueblos remotos, dedicaron sus servicios de esa semana a hablar sobre los eventos que habían ocurrido en la Ciudad Santa. En casi todos esos discursos aparecía la misma tensión. La dificultad de hablar sobre señales y significados en una era en que la evidencia científica es el único lenguaje que la cultura pública acepta como legítimo, pero en que los corazones de millones de personas siguen respondiendo a otro tipo de lenguaje cuando algo como esto ocurre. Las discusiones más profundas, sin embargo, no ocurrieron en los escenarios públicos. Ocurrieron en los espacios privados, las conversaciones en la mesa familiar, los mensajes intercambiados en grupos de amigos, las notas escritas en diarios personales. La gente que había seguido la historia de cerca sentía que algo en ella demandaba una respuesta personal, no solo una opinión o una postura. Las imágenes de la tormenta sobre Jerusalén, de las langostas sobre el muro, del agua corriendo sobre la explanada sagrada, del colapso de piedras que llevaban siglos en su lugar, resonaban de maneras que eran difíciles de articular pero imposibles de ignorar. Hay momentos en la historia en que la suma de los eventos visibles señala hacia algo que los instrumentos de medición no pueden capturar completamente. No porque el universo sea irracional, sino porque la razón humana, por poderosa que sea, opera dentro de marcos que tienen limitaciones reales. El libro de Job, uno de los textos más antiguos de la tradición bíblica, plantea esta misma tensión. Los amigos de Job tratan de explicar su sufrimiento con las categorías racionales que tienen a disposición, y todos fracasan. Porque lo que Job está experimentando no cabe en las categorías. Necesita algo más grande. Algo que venga de más allá de los marcos que los seres humanos construyen para entender el mundo. Muchos de los que siguieron la historia de la tormenta de Jerusalén sintieron algo parecido a eso. No la satisfacción de una explicación completa, sino la inquietud de un evento que se resiste a ser completamente domesticado por las categorías disponibles. Y esa inquietud, lejos de ser algo que haya que silenciar o corregir, puede ser el comienzo de una pregunta más honesta: ¿qué es lo que en realidad está ocurriendo en el mundo? ¿A qué tipo de atención nos llama lo que vemos?
¿Qué responsabilidad tenemos frente a los tiempos que nos toca vivir? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero si la historia de esa noche en Jerusalén sirve para algo, quizás sea para esto. Para recordar que hay momentos en que el mundo interrumpe el ruido cotidiano con imágenes que detienen el tiempo y nos fuerzan a mirar con ojos más abiertos. Lo que hagamos con esa mirada, lo que decidamos buscar y lo que decidamos ignorar, es algo que cada persona tiene que resolver por sí misma. Y eso, al final, quizás sea el punto más importante de toda la historia. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal para no perderte lo que viene y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impresionó de todo lo que ocurrió esa noche en Jerusalén? Hay algo que los noticieros no suelen mencionar cuando cubren eventos como la tormenta de Jerusalén, y es el peso específico que esa ciudad lleva en la memoria colectiva de la humanidad. No como símbolo abstracto, sino como lugar físico concreto que ha sido el escenario de más momentos decisivos de la historia humana que cualquier otro punto geográfico del planeta. 3 de las religiones más influyentes del mundo tienen en Jerusalén su centro de gravedad espiritual. Miles de millones de personas en todos los continentes orientan su fe, en algún sentido, hacia esa ciudad. Cuando algo ocurre en Jerusalén, no ocurre en cualquier parte. Ocurre en el lugar donde, según las tradiciones religiosas más extendidas del mundo, la historia humana y la historia divina se han encontrado repetidamente. Esta carga hace que sea prácticamente imposible cubrir eventos en Jerusalén de manera neutral. No porque la objetividad no exista, sino porque la objetividad, aplicada a ese contexto, requiere reconocer que hay capas de significado que van más allá de lo que los instrumentos científicos pueden medir. Un terremoto en una ciudad cualquiera es una tragedia geológica. Un terremoto en Jerusalén es eso y también muchas otras cosas al mismo tiempo, dependiendo de quién lo vive, desde qué tradición lo interpreta y con qué preguntas viene a ese momento. Esta es precisamente la razón por la que la noche que documentamos en este vídeo generó una respuesta tan amplia y tan diversa. No fue solo la magnitud de los fenómenos, aunque esa magnitud fue innegable. Fue el lugar donde ocurrieron. El mismo conjunto de eventos en cualquier otra ciudad del mundo habría generado cobertura, habría preocupado a los afectados, habría producido análisis meteorológicos y geológicos. Pero no habría despertado esa resonancia específica. Esa sensación de que algo importante estaba siendo dicho en un lenguaje que no todos hablan igual pero que muchos entienden. Hay personas que revisaron los vídeos de esa noche sin ningún marco religioso y simplemente vieron un fenómeno meteorológico extremo potenciado por condiciones atmosféricas inusuales. Son lecturas perfectamente válidas. La ciencia tiene explicaciones para cada uno de los fenómenos tomado por separado, y esas explicaciones son rigurosas y fundamentadas. Pero hay también personas que vieron los mismos vídeos y sintieron que estaban leyendo algo que iba más allá del clima, que la acumulación de eventos en esa ciudad específica, en ese momento específico de su historia, tenía un peso que no se agota en la descripción técnica. Ninguna de esas lecturas cancela a la otra. El mundo es suficientemente complejo como para albergar ambas simultáneamente. Y quizás parte de lo que hace que los grandes momentos de la historia sean tan difíciles de interpretar en tiempo real es precisamente esa coexistencia de marcos que no se excluyen pero que tampoco se fusionan fácilmente. Lo que sí sabemos con certeza es lo que quedó después de esa noche. Las calles limpiadas del granizo. Las paredes reparadas donde el sismo produjo grietas. El agua drenada de la explanada del muro occidental. Los ingenieros trabajando sobre la sección del muro que había cedido. Las personas volviendo a sus rutinas, poco a poco, con la normalidad que los seres humanos recuperamos después de cada catástrofe, que es uno de los rasgos más asombrosos de nuestra especie. Pero también quedó algo más difícil de cuantificar. La memoria de una noche que fue demasiado intensa y demasiado cargada para simplemente pasar y olvidarse. La pregunta, presente en muchos, de si habían estado prestando suficiente atención. Si el mundo al que estaban volviendo era exactamente el mismo del que se habían ido cuando empezaron los primeros truenos. O si algo había cambiado, aunque fuera en un nivel que todavía no sabían nombrar. Esa pregunta no es nueva. Ha acompañado a los seres humanos desde siempre, cada vez que la naturaleza o la historia produce un momento que excede los marcos cotidianos. Lo nuevo, en nuestra época, es la velocidad con que esas preguntas se propagan y la cantidad de personas que pueden hacérselas al mismo tiempo.
Eso tiene consecuencias que todavía estamos aprendiendo a entender. Mientras tanto, Jerusalén sigue en pie. Sus piedras, las que llevan 2000 años en su lugar y las que esa noche cayeron, siguen siendo parte del mismo tejido. La ciudad que ha sobrevivido imperios, conquistas, destrucciones y resurrecciones sigue siendo el lugar donde, según las tradiciones más profundas de la humanidad, el tiempo tiene un peso diferente al que tiene en cualquier otro sitio. Nadie sabe exactamente qué significa eso para lo que viene. Pero en la mañana siguiente a la tormenta, cuando el sol salió sobre las colinas de Judea y la luz bañó las piedras mojadas de la ciudad vieja con ese color dorado característico que los viajeros han descrito durante siglos con las mismas palabras, muchas personas que habían vivido o seguido la noche anterior se detuvieron a mirarlo de una manera diferente a como lo habían mirado antes. No porque hubieran encontrado respuestas, sino porque las preguntas se habían vuelto más grandes. La tormenta que azotó Jerusalén esa noche fue registrada por equipos meteorológicos de toda la región. Los datos mostraron que el sistema de baja presión que la produjo fue inusualmente profundo para la época del año y para la latitud en que se encontraba. La cantidad de precipitación acumulada en pocas horas superó los registros históricos de varias estaciones de medición de la zona. Las velocidades del viento registradas en algunas áreas de la ciudad igualaron o superaron las de tormentas consideradas históricamente significativas. El granizo que produjo fue clasificado como de categoría severa según los criterios utilizados por los servicios meteorológicos de la región. Todo eso es verificable. Está en los registros. Es ciencia sólida. Lo que no está en los registros de los equipos meteorológicos es lo que sienten las personas que miran el cielo sobre una ciudad como Jerusalén durante un evento así. La física de la tormenta puede medirse. El significado que las personas le atribuyen no puede medirse de la misma manera, pero tampoco puede ignorarse, porque ese significado es también un hecho de la realidad. Es un hecho sobre cómo los seres humanos procesan los eventos extremos. Es un hecho sobre la relación entre la experiencia y el marco interpretativo desde el que se vive. Es un hecho sobre la historia larga y la historia corta de ese lugar en particular. Los sismólogos que revisaron los datos del temblor que se produjo esa noche determinaron que fue un sismo de magnitud moderada con epicentro a poca profundidad bajo la ciudad. Esa clase de sismo, por su poca profundidad, puede sentirse con mayor intensidad en superficie de lo que su magnitud sugeriría. Los edificios antiguos de piedra, que no están construidos según los estándares antisísmicos modernos, son más vulnerables a ese tipo de eventos que las construcciones recientes. El daño en el muro occidental fue consistente con ese tipo de sismo en esas condiciones específicas. Así lo determinaron los expertos. Los entomólogos que examinaron los vídeos del enjambre de langostas sobre la explanada explicaron que las migraciones masivas de este tipo de insectos son favorecidas precisamente por el tipo de condiciones que la región había experimentado en los meses anteriores, periodos alternos de sequía y lluvias que producen grandes extensiones de vegetación seguidas por condiciones que la matan, creando las condiciones ideales para que las poblaciones de langostas exploten en tamaño y se pongan en movimiento. El enjambre que llegó a la explanada del muro probablemente fue atraído por las luces durante su migración nocturna. Nada en el comportamiento de esas langostas excedía lo que la entomología puede explicar. Ambas explicaciones son precisas. Ambas son correctas. Y sin embargo, siguen siendo insuficientes para capturar la totalidad de lo que ocurrió esa noche, porque la totalidad incluye el contexto, incluye la historia, incluye el significado que ese lugar tiene para millones de personas, incluye la acumulación de eventos en pocas horas, incluye la respuesta de las personas que los vivieron y de las que los siguieron desde lejos. Los grandes momentos de la historia casi siempre tienen una explicación técnica que es verdadera y que al mismo tiempo resulta insuficiente. La división de una generación, la caída de un poder, el surgimiento de algo nuevo. Hay siempre factores que pueden describirse con precisión y que, sin embargo, no explican completamente por qué ese momento en particular fue el que fue. ¿Por qué ese evento, en ese lugar, en ese tiempo, y no en otro? Quizás lo más honesto que podemos decir sobre la noche de la tormenta en Jerusalén es exactamente eso. ¿Qué ocurrió? Que lo que ocurrió puede documentarse. Que parte de lo que ocurrió puede explicarse con rigor científico. Y que otra parte, la parte que hace que la gente en todo el mundo siga mirando los vídeos y siga preguntándose, pertenece a ese espacio que existe entre la medición y el significado,
entre los datos y la experiencia, entre lo que sabemos y lo que sentimos que todavía falta saber. En el año 70 de nuestra era, el ejército romano destruyó el segundo templo de Jerusalén. Lo que quedó en pie, entre otras cosas, fue la pared de contención occidental del monte sobre el que estaba construido el templo. Ese muro es lo que hoy conocemos como el Muro Occidental o Muro de las Lamentaciones. Durante casi 2000 años, mientras el pueblo judío estuvo disperso por el mundo, ese muro fue el punto hacia el que los exiliados orientaban sus oraciones. Era el lugar al que se volvía simbólicamente desde cada rincón del mundo, el ancla geográfica de una fe que sobrevivió sin territorio propio durante generaciones. Cuando en el siglo XX el Estado de Israel fue establecido y en 1967 la ciudad de Jerusalén quedó bajo control israelí, el acceso al muro occidental se convirtió nuevamente en algo posible para millones de personas que durante décadas habían podido verlo solo en fotografías. La primera visita al muro para muchos judíos de la diáspora tiene una carga emocional que es difícil de comparar con ninguna otra experiencia. No es solo visitar un lugar histórico. Es tocar algo que conecta el presente con 2 milenios de historia y de fe. Este contexto es imprescindible para entender por qué las imágenes de las langostas sobre el muro, del agua corriendo sobre la explanada y del colapso de una sección del propio muro generaron la respuesta que generaron en todo el mundo. No porque la gente fuera irracional o supersticiosa, sino porque esas imágenes tocaban algo muy profundo en la memoria colectiva de una comunidad que ha vivido repetidamente la experiencia de ver amenazado lo que considera más sagrado. La pregunta que flotaba sobre todo, la que nadie podía formular de manera completamente explícita sin arriesgar ser malinterpretado en uno u otro sentido, era esta: ¿qué viene después? ¿Qué significa que estos eventos ocurran ahora, en este momento de la historia de esa ciudad y de esa región? No pretendemos tener la respuesta. Pero sí queremos señalar que la pregunta misma es parte de lo que hace que momentos como este sean importantes. No solo por lo que ocurrió, sino por lo que obliga a pensar. Por las conversaciones que abre. Por los marcos de referencia que cuestiona o que confirma, dependiendo de quién las mira. Hay una tradición en el pensamiento judío que dice que el mundo fue creado para alguien que todavía no ha llegado, que la historia es una larga preparación para un momento que todavía está por venir. Hay una tradición en el pensamiento cristiano que dice que todos los signos del tiempo apuntan hacia una consumación final que la historia del mundo está recorriendo paso a paso. Hay una tradición en el pensamiento islámico que dice que los eventos del mundo son señales para quienes tienen ojos para ver, mensajes codificados en el lenguaje de lo que ocurre. Estas tradiciones no son idénticas. En muchos aspectos son profundamente divergentes. Pero en este punto coinciden, que el mundo no es un accidente, que los grandes eventos no son simplemente azar y que hay una inteligencia que opera detrás de lo que vemos, aunque no siempre podamos leerla con claridad. Esa convicción, compartida en sus variantes por la mayoría de los seres humanos que han vivido sobre este planeta, es parte de lo que hace que una noche como la que describimos en este vídeo tenga el eco que tiene. No porque la ciencia sea insuficiente, sino porque la ciencia y la fe hacen preguntas diferentes sobre el mismo mundo. Y en noches como esa, ambas tienen cosas que decir. Lo que queda, al final de todo, es la ciudad. Jerusalén, con sus piedras desgastadas por miles de años de historia, con sus calles que han visto imperios nacer y morir, con sus muros que llevan grabadas en cada fisura las oraciones de generaciones que ya no están. La ciudad que, a pesar de todo lo que esa noche le lanzó encima, siguió en pie cuando salió el sol. Y eso, quizás, es también parte de la respuesta. No la respuesta completa, pero sí una parte de ella. Jerusalén sigue en pie. Y el mundo sigue mirando. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Antes de que el sol saliera completamente sobre las colinas de Judea esa mañana siguiente, los equipos de limpieza ya habían comenzado su trabajo en las calles de Jerusalén. Eran hombres y mujeres de diferentes barrios, diferentes tradiciones y diferentes idiomas, todos haciendo la misma cosa, empujando el granizo derretido hacia los desagües, recogiendo las ramas que el viento había depositado sobre las aceras, vaciando los locales que el agua había inundado, apilando los escombros para su retiro. Es uno de los aspectos menos dramáticos y más profundamente humanos de cualquier catástrofe. La recuperación silenciosa, el trabajo paciente de reconstruir la normalidad sobre los restos de lo que la interrumpió.
Esa capacidad de recuperación no es solo logística. Es también psicológica. Los seres humanos tienen una habilidad notable para regresar al ritmo cotidiano después de eventos que en el momento parecen imposibles de superar. Los sobrevivientes de guerras, terremotos, inundaciones y huracanes lo describen de manera similar. Un periodo de shock y desorientación, luego una fase de evaluación y duelo, y luego un regreso gradual pero firme a la rutina. No porque el evento no importara, sino porque la vida tiene una insistencia que la tragedia no puede silenciar permanentemente. En Jerusalén, esa insistencia tiene una historia especialmente larga. La ciudad ha sido destruida y reconstruida múltiples veces a lo largo de sus 3000 años de historia documentada. Los arqueólogos que trabajan bajo sus calles encuentran capas y capas de civilizaciones, cada una construida sobre las ruinas de la anterior. Es como si la ciudad misma se hubiera especializado en la resurrección, en el arte de volver a existir después de cada destrucción. No hay otro lugar en la Tierra donde esa capacidad sea tan evidente en la estratigrafía misma del suelo. Esta historia larga es parte de lo que da a Jerusalén su carácter particular. No es solo la ciudad que existe hoy, con sus habitantes modernos y su infraestructura contemporánea. Es también todas las ciudades que existieron antes en el mismo lugar, todas las personas que rezaron y pelearon y amaron y murieron sobre ese mismo suelo, toda la memoria acumulada que se filtra hacia el presente desde las profundidades del tiempo. Cuando caminas por las calles de Jerusalén, particularmente en la ciudad vieja, es imposible no sentir esa superposición de tiempos. El presente y el pasado coexisten en una proximidad que en pocas ciudades del mundo puede sentirse tan físicamente. La tormenta que cayó sobre Jerusalén esa noche no ignoró esa historia. La tocó de una manera muy literal cuando parte de la estructura del muro occidental cedió ante la combinación del sismo y los siglos de desgaste acumulado. Pero también la tocó de una manera más sutil, recordando a todos que la permanencia que atribuimos a las cosas antiguas es siempre relativa. Las piedras del muro han sobrevivido durante 2000 años, y esa supervivencia es real y extraordinaria. Pero también son piedras. Y las piedras, por viejas que sean, obedecen a las leyes de la física. Esa constatación, que parece obvia cuando se la enuncia directamente, tiene un efecto diferente cuando se la experimenta en vivo, frente al muro occidental, en medio de una noche en que el cielo también parece haberse puesto de acuerdo contra la estabilidad de todo lo conocido. No cancela la fe. No anula el significado. Pero sí lo recalibra. Lo pone en contacto con la realidad material de la que ese significado está hecho. Hay un texto en el Libro de los Reyes que narra la experiencia del profeta Elías en el desierto de Sinaí. Elías ha huido porque su vida está en peligro. Se ha refugiado en una cueva. Y allí se le aparece la presencia de Dios, pero no de la manera que Elías esperaba. No en el viento fuerte y violento que parte las montañas y deshace las rocas. No en el terremoto. No en el fuego. Sino en la quietud de una voz suave y delicada que llega después de todo ese estruendo. El texto hebreo usa la expresión "kol de mama daka", que se traduce generalmente como la voz del silencio delicado o el suave susurro. La presencia no estaba en la tormenta. Estaba en lo que quedaba cuando la tormenta terminaba. Muchas personas que siguieron los eventos de esa noche pensaron en ese pasaje. No necesariamente de manera consciente o explícita, pero sí en la forma en que ciertos textos regresan a la memoria en los momentos apropiados, como si hubieran estado esperando ese contexto específico para hacerse comprensibles de una nueva manera. La tormenta, el sismo, el caos, todo eso fue real y Daquiementebel. Pero quizás lo más importante era lo que venía después. La pregunta que quedaba cuando el ruido se apagaba. La voz que solo se puede escuchar en el silencio que sigue a la tormenta. En las semanas siguientes al evento, académicos, teólogos y analistas de diferentes disciplinas publicaron reflexiones sobre lo ocurrido. Los enfoques fueron muy variados. Algunos se centraron en el análisis climático y geológico, ofreciendo datos sobre la magnitud histórica de la tormenta y sus implicaciones para el estudio del cambio climático en la región mediterránea. Otros se enfocaron en las implicaciones religiosas, debatiendo si los textos proféticos de las tres tradiciones abrahámicas contenían referencias a eventos similares al que acababa de ocurrir. Otros más analizaron la respuesta mediática y en redes sociales, estudiando cómo se forman las narrativas sobre eventos cargados de significado simbólico en la era de la información digital. Lo que emergió de toda esa producción intelectual fue
paradójicamente, una profundización del misterio más que una resolución de él. Cada nueva capa de análisis revelaba más complejidad, más interdependencia entre factores que parecían separados, más imposibilidad de trazar una línea limpia entre lo natural y lo significativo. Era como si el evento en sí hubiera tenido la propiedad de multiplicar las preguntas en lugar de reducirlas. Los arqueólogos que trabajan en los sitios cercanos al muro occidental aprovecharon el acceso que proporcionó la inspección post-tormenta para examinar secciones que normalmente no son visibles. Lo que encontraron añadió otra capa de asombro a todo lo que ya había ocurrido. En algunas de las grietas que el sismo había abierto ligeramente, los arqueólogos pudieron ver inscripciones y trazas de construcción que no habían sido accesibles para el estudio durante décadas. El análisis preliminar sugería que algunas de esas secciones correspondían a periodos de construcción y reconstrucción que los registros históricos habían dejado sin confirmar. En otras palabras, la misma catástrofe que había dañado el muro había también, involuntariamente, abierto una ventana hacia su historia más profunda. Este tipo de paradoja, en que la destrucción abre paso al conocimiento, no es nueva en la historia de la arqueología. Muchos de los descubrimientos más importantes del siglo XX ocurrieron como consecuencia de catástrofes o accidentes. Construcciones que durante su demolición revelaron estructuras antiguas desconocidas, terremotos que expusieron capas enterradas que el suelo había ocultado durante siglos, inundaciones que arrastraron sedimentos dejando al descubierto artefactos que nadie sabía que estaban ahí. La naturaleza, cuando se mueve, no solo destruye. A veces también revela. En el caso del muro occidental, lo que se reveló en las grietas abiertas por el sismo era todavía materia de análisis cuando este vídeo fue producido. Los expertos pedían tiempo para estudiar los hallazgos con el rigor necesario antes de hacer declaraciones definitivas. Pero la posibilidad de que la tormenta de esa noche hubiera contribuido involuntariamente a expandir el conocimiento histórico sobre uno de los sitios más importantes del mundo era, en sí misma, otra capa de significado que agregar a una historia que ya tenía demasiadas. Mientras tanto, en la superficie de la ciudad, la vida había vuelto. Los mercados abrieron. Los turistas volvieron a recorrer las calles estrechas de la ciudad vieja. Los peregrinos regresaron al muro a rezar, algunos de ellos con la intención específica de estar en ese lugar después de los eventos que habían sacudido su estructura. Los restaurantes y cafés de los barrios históricos volvieron a llenarse. Los niños volvieron a sus escuelas. Los trabajadores a sus oficinas. La ciudad palpitaba con la energía particular de un lugar que conoce bien el ritmo de interrumpir y reanudarse. Pero en los márgenes de esa normalidad recuperada, en las conversaciones entre personas que habían vivido la noche o que habían seguido los vídeos con atención, persistía algo que no cedía con la misma facilidad que el granizo se había derretido. Una inquietud suave pero persistente. Una sensación de que algo había cambiado, aunque fuera difícil decir exactamente qué o cómo. Los psicólogos que trabajan con comunidades que han pasado por eventos traumáticos hablan de algo que llaman impacto psicológico acumulado. No se trata de trauma en el sentido clínico estricto, sino de la manera en que la exposición a múltiples eventos extremos, aunque no directamente peligrosos para el individuo, puede alterar la percepción de la realidad de manera duradera. La gente que ha vivido o seguido de cerca una serie de eventos intensos empieza a ver el mundo de una manera diferente. Los umbrales que separan lo ordinario de lo extraordinario se recalibran. La capacidad de sorpresa se ajusta. Y con esa recalibración viene, a veces, una mayor conciencia de la fragilidad de lo que damos por sentado. Esa mayor conciencia no es en sí misma algo negativo. De hecho, puede ser la base de algo valioso, una atención más cuidadosa al mundo, una mayor sensibilidad hacia las señales que normalmente ignoramos, una disposición a hacerse preguntas que en la rutina cotidiana quedan relegadas al fondo. La tradición religiosa llama a eso, en diferentes lenguas y con diferentes vocabularios, el despertar. No como estado definitivo sino como proceso, como el comienzo de una orientación diferente hacia la realidad. Un despertar no significa que todo quede claro de repente. Significa que uno empieza a mirar con ojos que antes estaban más cerrados. Y en ese sentido, noches como la que vivió Jerusalén pueden ser, paradójicamente, un regalo. No porque el sufrimiento sea deseable ni porque el daño sea bueno, sino porque hay ciertos tipos de apertura que solo ocurren cuando la rutina que los impedía se interrumpe. Esto es algo que todas las tradiciones espirituales han sabido siempre.
Los textos sagrados de todas las grandes religiones están llenos de personajes cuya vida giró 180 grados no durante los momentos de paz y prosperidad, sino durante los momentos de quiebre, la pérdida, el exilio, la crisis, la tormenta. Esos momentos no son el final de la historia. Son, con frecuencia, el verdadero comienzo. Nadie puede decir con certeza qué rol jugará la noche de la tormenta de Jerusalén en la historia más larga que se está escribiendo en esa región y en el mundo. Esas cosas se ven mejor desde atrás que desde adelante. Pero lo que sí podemos decir es que ocurrió. Que fue documentado. Que fue sentido. Y que dejó en quienes lo vivieron o lo siguieron una pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que tampoco puede simplemente ignorarse. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿A qué tipo de atención nos llaman los eventos que se acumulan sobre nosotros? ¿Qué tipo de personas queremos ser en medio de este tiempo? Estas no son preguntas de un vídeo de YouTube. Son preguntas de la vida. Pero a veces un vídeo de YouTube, o un evento filmado con un teléfono en medio de una tormenta en Jerusalén, puede ser el punto de partida para que esas preguntas se vuelvan urgentes de una manera que antes no lo eran. Eso, al final, es lo más importante que podemos ofrecer aquí. No respuestas definitivas, sino el espacio para que las preguntas correctas emerjan con claridad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de todo lo que ocurrió esa noche en Jerusalén. Dale like si quieres que sigamos cubriendo este tipo de historias. Y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Nos vemos pronto. Hay otro aspecto de esta historia que merece atención detallada y que los análisis más superficiales tienden a pasar por alto: la experiencia de las personas que estuvieron físicamente presentes en Jerusalén durante esa noche. Los vídeos y las estadísticas dicen mucho, pero hay dimensiones de la experiencia humana que solo emergen cuando escuchas directamente a quienes estuvieron ahí. Los testimonios que circularon en los días siguientes al evento dibujaban un retrato humano que era más rico y más matizado que cualquier análisis de datos. Había personas que habían estado rezando en el muro occidental cuando llegó el granizo y que describían haber continuado rezando bajo los pedazos de hielo, sin moverse, como si el lugar donde estaban parados fuera más importante que la protección que habrían encontrado alejándose. Había otras que habían corrido a ponerse a cubierto y que luego habían vuelto a la explanada en cuanto el granizo paró, atraídas por algo que no sabían nombrar exactamente, pero que sentían como una necesidad de estar presentes en ese lugar en ese momento. Había familias de turistas que estaban de visita por primera vez y que habían planeado ese viaje durante años. Algunos de ellos describían la noche como una experiencia que había superado todas sus expectativas, no porque hubieran querido vivir una tormenta así, sino porque la intensidad de lo que vivieron había hecho que su conexión con el lugar fuera de una profundidad que ninguna visita en condiciones normales podría haber producido. Como si la tormenta los hubiera iniciado en algo que el turismo convencional no puede transmitir. Había también residentes de larga data de la ciudad que decían que esa noche les había recordado por qué vivían en Jerusalén. No en el sentido de que disfrutaran de los peligros, sino en el sentido de que la intensidad de vivir en ese lugar, con toda su carga histórica y espiritual y política, se había hecho visible de una manera nueva. Las personas que eligen vivir en Jerusalén a sabiendas de su complejidad y sus riesgos lo hacen generalmente, porque sienten que ese lugar tiene un peso que no existe en ningún otro lado. Y noches como esa confirmaban esa intuición de una manera que no admitía dudas. Había, por supuesto, también personas que simplemente habían tenido miedo. Que habían buscado proteger a sus familias y a sí mismas y que habían vivido la noche como pura amenaza, sin ningún componente de asombro espiritual o reflexión filosófica. Esas experiencias son tan válidas como las otras. El miedo frente al peligro real no requiere justificación. Y la diversidad de respuestas humanas frente a un mismo evento es en sí misma una de las cosas más fascinantes de la naturaleza humana. Lo que todas esas experiencias tenían en común era la intensidad. Ninguna de las personas que estuvo esa noche en Jerusalén la describió como una noche ordinaria. Todos, desde los que encontraron en ella un significado profundo hasta los que simplemente sobrevivieron con alivio, coincidían en que había sido una de las noches más memorables de sus vidas. Y eso, al final, es también una forma de definir lo que hace que un momento sea históricamente significativo. No solo lo que produjo en el plano material, medible y verificable, sino lo que produjo en la experiencia de las personas que lo vivieron.
la forma en que reconfiguró su relación con el lugar, con el tiempo, con ellas mismas. Jerusalén ha producido muchas noches así a lo largo de su historia. Y seguirá produciéndolas, de una manera u otra. Porque hay algo en ese lugar que insiste en exceder las expectativas, en desbordarse más allá de lo ordinario, en forzar a quienes lo habitan o lo visitan a hacerse preguntas que en ningún otro lugar del mundo se plantean con la misma urgencia. Por eso sigue siendo el centro del mundo para tantas personas, en tantas tradiciones, en tantos idiomas. No porque sea perfecta, sino porque es imposible de ignorar. Y esa imposibilidad de ignorarla es, quizás, la descripción más precisa de lo sagrado que podemos ofrecer. Para comprender plenamente lo que ocurrió esa noche en Jerusalén, vale la pena hacer una pausa y examinar con más detalle cada uno de los fenómenos que se produjeron, porque cada uno de ellos, cuando se lo mira de cerca, resulta ser más complejo e impactante de lo que la narrativa acelerada de los medios permitió apreciar. Comencemos por la tormenta misma. Los sistemas meteorológicos que afectan a Jerusalén suelen llegar desde el Mediterráneo occidental, cargados de humedad recogida sobre las aguas abiertas del mar. Cuando esas masas de aire húmedo encuentran las montañas de Judea, se ven forzadas a ascender, y al ascender se enfrían y liberan su contenido de agua en forma de lluvia. Es un proceso conocido, documentado, predecible en términos generales aunque no siempre en sus detalles específicos. Lo que hizo diferente a la tormenta de esa noche fue la cantidad de energía que el sistema había acumulado antes de llegar a la ciudad. Los meteorólogos que analizaron la trayectoria del sistema de baja presión responsable de la tormenta, encontraron que había recorrido una distancia inusualmente larga sobre el Mediterráneo antes de alcanzar la costa de Levante. Ese tiempo extra sobre el mar le había permitido acumular cantidades de humedad y calor latente que excedían las normas estacionales para esa época del año. Cuando esa energía acumulada se liberó sobre el terreno irregular de las colinas de Jerusalén, lo hizo con una intensidad que los modelos de predicción no habían logrado capturar completamente con anticipación. Los servicios meteorológicos habían emitido alertas, pero las alertas habían subestimado la magnitud real del evento. Esto es algo que ocurre con cierta regularidad en meteorología. Los modelos computacionales que usamos para predecir el clima son herramientas poderosas y cada vez más precisas, pero el sistema climático real tiene una complejidad que ningún modelo captura por completo. Los fenómenos de escala pequeña, las interacciones locales entre el terreno y la atmósfera, las retroalimentaciones no lineales dentro del sistema, todo eso puede producir desviaciones significativas entre lo que los modelos predijeron y lo que la naturaleza realmente hizo. La tormenta de esa noche fue un ejemplo de esas desviaciones, y fue uno de los más dramáticos que la región había experimentado en años. El granizo, en particular, fue un elemento que pocos habían anticipado con la severidad con que llegó. Los granizos de gran tamaño, los que superan los 2 centímetros de diámetro, requieren corrientes ascendentes especialmente potentes dentro de las nubes de tormenta. El granizo se forma cuando una gota de agua es llevada repetidamente hacia arriba dentro de una nube de tormenta, donde se congela, y luego cae, se congela de nuevo en otra capa y vuelve a subir. Cada ciclo agrega una capa de hielo al granizo, como las capas de una cebolla. Los granizos más grandes son los que han completado más ciclos, lo que requiere que las corrientes ascendentes dentro de la nube sean suficientemente fuertes para sostener ese proceso repetido. La intensidad de las corrientes ascendentes de esa tormenta fue la que produjo los granizos del tamaño que llegaron a Jerusalén esa noche. La tromba fue quizás el fenómeno más espectacular de la noche, y también el más inusual para esa latitud. Las trombas son más comunes en las llanuras centrales de América del Norte, donde el terreno plano y la colisión de masas de aire de características muy contrastantes crean condiciones casi ideales para su formación. En el Mediterráneo oriental, las trombas no son imposibles, pero son infrecuentes y generalmente de menor intensidad que las que se forman en las zonas clásicas de trombas. La que se formó sobre Jerusalén esa noche fue una excepción, lo suficientemente organizada y persistente como para causar daño real antes de disiparse. Los expertos en climatología que analizaron el evento señalaron que la combinación específica de factores que confluyeron esa noche, la energía del sistema de baja presión, las diferencias de temperatura entre capas atmosféricas, la topografía local de las colinas de Jerusalén, puede producir condiciones que facilitan la rotación dentro de las nubes de tormenta. No es algo que ocurra frecuentemente, pero cuando las condiciones son las correctas, puede ocurrir. Y esa noche,
Todas las condiciones fueron las correctas al mismo tiempo, lo que aumentó exponencialmente la probabilidad de un evento extremo. El temblor que siguió a la tormenta merece también un análisis más detallado que el que los medios generalmente ofrecieron. Jerusalén se encuentra en una zona de actividad sísmica moderada. La falla del Mar Muerto, que corre a unos 50 kilómetros al este de la ciudad, es una de las fallas activas más importantes del Oriente Próximo. A lo largo de la historia, esa falla ha producido terremotos de magnitud considerable que afectaron a Jerusalén y a toda la región. El gran terremoto de 749 después de Cristo, por ejemplo, destruyó decenas de ciudades en la región y mató a decenas de miles de personas. Terremotos más recientes han producido daños menores pero documentados en la estructura antigua de la ciudad vieja. El temblor de esa noche no fue originado en la falla del Mar Muerto sino en una zona más cercana a la propia ciudad, lo que explica por qué se sintió con relativa intensidad en la superficie a pesar de ser de magnitud moderada en términos absolutos. Los sismos poco profundos, aquellos con foco a menos de 30 kilómetros de profundidad, transfieren más energía a la superficie que los sismos más profundos de la misma magnitud. El hecho de que el foco de ese temblor estuviera relativamente cerca de la superficie amplificó su efecto en la ciudad. La combinación del sismo con la estructura ya debilitada por siglos de desgaste en algunas secciones del muro occidental fue lo que produjo el colapso parcial de esa madrugada. Los ingenieros estructurales que examinaron el sitio en los días siguientes encontraron evidencia de que los bloques de piedra que cedieron habían estado bajo tensión creciente durante décadas. El proceso de expansión y contracción térmica que afecta a las piedras con el cambio de temperatura, sumado a la humedad y la sequedad alternadas propias del clima mediterráneo, había ido creando microfracturas en la interfaz entre algunos bloques que no eran visibles desde el exterior, pero que habían estado acumulando estrés durante un tiempo considerable. El sismo de esa noche fue el detonante, pero el proceso que llevó al colapso había comenzado mucho antes. Este hallazgo tuvo implicaciones prácticas importantes. Las autoridades responsables del sitio iniciaron una inspección exhaustiva de otras secciones del muro que podrían estar en condiciones similares. La tecnología disponible para ese tipo de inspección, que incluye tomografía de radar aplicada a las estructuras de piedra y análisis de resonancia sísmica, permite identificar zonas de debilidad interna que no son visibles en la superficie. Los resultados de esa inspección no han sido completamente divulgados al público, pero se sabe que identificaron varias zonas que requieren atención preventiva. Esto plantea una pregunta más amplia sobre la gestión del patrimonio histórico en condiciones de cambio climático y actividad sísmica. Los grandes sitios históricos del mundo, desde las pirámides de Egipto hasta los templos de Angkor Wat, desde el Coliseo de Roma hasta las ruinas de Petra, están todos expuestos a los efectos del cambio climático. Temperaturas más extremas, lluvias más intensas y frecuentes, cambios en los patrones de sequía y humedad. Muchos de ellos también están en zonas de actividad sísmica. La conservación de esas estructuras en el siglo XXI requiere una combinación de conocimiento técnico, recursos financieros y voluntad política que no siempre está presente en la medida necesaria. El muro occidental es, en ese sentido, un caso especialmente complejo. Su importancia religiosa y política lo convierte en un sitio de atención internacional, lo que facilita el acceso a recursos para su conservación. Pero esa misma importancia lo convierte también en un escenario de tensiones entre diferentes grupos que tienen reclamaciones sobre él y sobre el terreno que lo rodea. Las decisiones sobre cómo conservarlo, qué áreas inspeccionar, qué intervenciones realizar y cuándo, nunca son decisiones puramente técnicas. Son también decisiones políticas y religiosas, tomadas en el contexto de una ciudad donde la política y la religión son inseparables desde hace milenios. Todo esto forma parte del contexto que rodea a los eventos de esa noche, aunque raramente se mencione explícitamente en las coberturas mediáticas que se centran en las imágenes espectaculares y los datos inmediatos. La historia larga, la geología profunda, la política compleja, la fe intensa, todo eso está presente en cada piedra del muro, en cada grieta que el sismo reveló, en cada imagen que los teléfonos capturaron y las redes sociales propagaron. Hay un dicho en árabe que se usa mucho en Palestina e Israel: la piedra no miente. Se usa generalmente para referirse a la evidencia arqueológica, a los objetos físicos que permanecen cuando los testimonios humanos entran en contradicción. Pero esa noche, las piedras del muro dijeron algo que iba más allá de la arqueología. Dijeron que nada en este mundo es permanente. Que incluso lo que ha durado 2000 años puede moverse.
que los marcos en que depositamos nuestra certeza son siempre provisionales. Y quizás eso es lo más valioso que puede ofrecer un momento como este, no una respuesta, sino una recalibración. Un recordatorio de que la certeza que proyectamos sobre el futuro y la permanencia que atribuimos a las cosas presentes son siempre, en algún nivel, actos de fe. Y que la fe, para ser verdadera, tiene que ser capaz de sobrevivir los momentos en que las piedras se mueven. La comunidad internacional de fe que rodea a Jerusalén, esa enorme red de personas en todos los continentes que de una manera u otra sienten que esa ciudad les pertenece o les concierne, respondió a los eventos de esa noche de una manera que reveló tanto sobre el estado del mundo como los eventos mismos. Hubo quienes encontraron en lo ocurrido la confirmación de sus expectativas más oscuras sobre el futuro. Hubo quienes encontraron en ello motivo para intensificar su plegaria y su devoción. Hubo quienes lo procesaron como un llamado a la acción concreta, donaciones para la reparación del sitio, viajes de peregrinación planificados para los meses siguientes, compromisos renovados con comunidades en la región. Hubo también quienes lo procesaron desde un lugar de confusión honesta, no sabían qué pensar, no encontraban las palabras correctas, pero tampoco podían simplemente ignorarlo. Ese estado de confusión honesta, que en nuestra cultura tendemos a vivir como un fracaso o una insuficiencia, puede ser en realidad uno de los estados más fértiles del espíritu humano. Es el estado en que las preguntas son más grandes que las respuestas. Es el estado desde el que pueden nacer conversiones genuinas, cambios de perspectiva profundos, nuevas formas de ver el mundo. Los eventos de esa noche en Jerusalén no producirán sus frutos más significativos en las semanas inmediatamente siguientes. Los producirán en el mediano y largo plazo, en las vidas de las personas que los procesaron con honestidad, en las conversaciones que abrieron, en las preguntas que despertaron. Eso es lo que hace que los grandes momentos de la historia sean grandes. No solo su espectacularidad inmediata, sino su capacidad de producir transformaciones en el tiempo. Hasta el próximo vídeo.